Muchas gracias por poder participar de este panel y muchas gracias por la presentación. Y debo decir que hablar hoy sobre evaluación no deja de ser un gran compromiso. Yo voy a hablar sobre evaluación y voy a hablar sobre exámenes en gran escala, pero no me voy a referir a la evaluación aprender, simplemente porque no conozco el instrumento, no sé cómo ha sido construido y sería absolutamente imposible que emitiera algún juicio de valor o algún intento de análisis de aquello que no conozco. Por lo tanto, voy a hablar en general del problema de la evaluación y luego en particular sobre la construcción de exámenes en gran escala. Cuando nosotros hablábamos de evaluación alrededor de 1960 en adelante, en aquella década, siempre la evaluación dependía del planeamiento. En realidad nosotros hablábamos sobre todo del planeamiento y parecía que el planeamiento era la panacea para todos los problemas de la educación. Muchos libros se escribieron sobre eso y realmente la evaluación era un dispositivo que acompañaba al planeamiento, sobre todo cuando había una concepción tradicional del planeamiento. Cuando se pasó de pensar que la evaluación se limitaba a hacer un análisis de discrepancias entre los objetivos que habían sido planteados en los planes y los logros alcanzados, se pasó a una nueva concepción de planeamiento, lo que denominamos planeamiento estratégico, que ya era mucho más dinámico, ya tenía carácter más bien de hipótesis que debían ser comprobadas en la realidad, por lo cual la evaluación empezó a tener ya un carácter diferente, no era simplemente una evaluación ex post respecto de qué era lo que se había logrado en función de los objetivos planteados, sino que más bien operaba como un regulador interno del sistema. Es decir, que ofrecía constantemente información y en función de esto se tomaban decisiones en cuanto a la rectificación, por ejemplo, si era necesaria, de los planes acordados. Allí es cuando empieza a diferenciarse realmente lo que hoy denominamos evaluación formativa y sumativa. Este feedback constante del sistema le da a la evaluación un papel que es fundamental. Sin embargo, sigue presidiendo el marco del trabajo en la evaluación lo que son los planes que se habían trazado. Podríamos decir que en 1961 la IEA toma la primera medición internacional en 12 países y se hace un examen general de matemática, lectura, ciencia, geografía y habilidades no verbales. La IEA, la Institución Internacional para la Evaluación del Sistema del Rendimiento Educativo, sigue hoy trabajando y fue señera en la construcción de estos exámenes que luego tomó a su cargo la OCDE y que hoy se han convertido algo así como en el modelo de las evaluaciones comparativas de los sistemas. Se usaron en ese caso, en el caso de la primera evaluación que tomó la IEA, estadísticas muy simples y como base la llamada teoría de respuesta al ítem. Podríamos decir que desde entonces hasta ahora lo que se ha ido desarrollando en el campo de la evaluación han significado trabajos desde el punto de vista estadístico muchísimo más complejos y sofisticados, y desde el punto de vista de la construcción y el procesamiento y la interpretación de los resultados, también se tomó en cuenta muchas más variables, como vamos a ver, y esto derivó en construcciones mucho más laboriosas, mucho más complejas desde el punto de vista técnico, con una gran cantidad de problemas que se plantean y que es necesario resolver. Sin embargo, nos encontramos también con el desarrollo de modelos de evaluación de proyectos, programas, instituciones y sistemas que incluyen muchas más dimensiones, componentes, que lo que se había pretendido tomar en aquella primera prueba
que había tomado la IEA en 1961. Así es como aparece, por ejemplo, con Stafford el proyecto de evaluación, el modelo de insumo, contexto, proceso, producto, el FODA, por ejemplo, de 1965 en adelante, la matriz de marco lógico, por ejemplo, que es utilizada por organismos financiadores como el Banco Mundial y el BID y otras organizaciones, pero sobre todo en donde la planificación y la evaluación consecuente en relación con esa planificación, en estos casos, en el caso de la matriz de marco lógico, está sumamente atada, es dependiente de la utilización que se va a hacer de la evaluación en términos de control del uso de los recursos en los cuales los bancos habían financiado proyectos educativos. Es decir, que la accountability es lo que preside realmente este modelo, que es el modelo de marco lógico que se ha extendido y que se ha difundido mucho y se sigue utilizando. Junto a este modelo hoy tenemos los modelos de valor agregado, son varios modelos, son promovidos, como ustedes saben, por la OCDE, y en los cuales muchas veces el problema para poder evaluar el sistema en su conjunto implica elegir, como dice la propia OCDE, el modelo de valor adecuado, de valor agregado adecuado al tipo de evaluación que a uno le interesa realizar. Pero en estos casos hay una especie de componente de planificación también, aunque a veces como componente de planificación sea parcial. Pero la evaluación es deudora de las planificaciones. Pensar en evaluar sin pensar en cuáles son los planes parecería que es casi imposible. Y sin embargo, de 1980 en adelante se empezaron a instalar sistemas de evaluación independientes de los planes. Yo creo que esto es sumamente interesante porque cuando empezaron a aparecer nuevamente los planes, en realidad fueron a los fines de poder hacer evaluaciones, de poder, por ejemplo, sustituir las evaluaciones externas por evaluaciones internas, para lo cual se pedían planes previos, pero la verdad es que de 1980 en adelante apareció una tendencia muy marcada y muy extraña también, de la evaluación como garantía, como aseguramiento de la calidad. Yo quiero decir que hoy los encontramos muchas veces como sinónimos. Y entonces, por ejemplo, oficinas que en algunas universidades, por ejemplo, eran oficinas de evaluación o de evaluación de la calidad, se convierten en oficinas de aseguramiento de la calidad. Como si, por el hecho de obtener información, de recoger información a través de las evaluaciones, esto ya asegurará tomar las decisiones adecuadas como para mejorar la calidad. Es decir, que nosotros podemos muy bien hacer esta diferencia. Yo siempre recuerdo el mismo dicho inglés, que los ingleses usan mucho, y es que no por mucho pesar al ganado, el ganado engorda. Y sin embargo, esta ha sido en buena medida la idea de instalar sistemas de evaluación de la calidad como si ellos fueran las garantías de la calidad. Sabemos, en cambio, que la evaluación permite recoger información, pero que no necesariamente esta información dé lugar a la adopción de medidas adecuadas. Gran variedad de modelos para la evaluación de proyectos y programas se han ido desarrollando, modelos cuantitativos, cuanti, cualitativos, ambos se emplean sobre medios, formas y diseños de construcción y sobre sistemas de procesamiento de datos cada vez, como dije, más sofisticados. En los modelos más complejos se combinan datos cuantitativos y cualitativos. Y hoy nos encontramos muy amplios modelos de evaluación de sistemas. Como parte de esos modelos, los exámenes en gran escala tienen un lugar muy importante. Y, como ha ocurrido con la evaluación, a veces, más que hallar planes de educación, lo que encontramos son exámenes tomados en gran escala. Sin ese referente que siempre es el necesario, ya que como hablamos de evaluación de la calidad, la evaluación es subsidiaria de las diferentes interpretaciones que podamos hacer de la calidad, de los atributos que le otorguemos y de los diferentes indicadores que nosotros seleccionamos para cada uno de ellos. Entonces, nos encontramos, y ahora nos vamos a enfocar en la evaluación específicamente, que cuando hablamos de evaluación también nos encontramos con distintos enfoques y conceptos de evaluación. Por lo tanto, distintos criterios, procedimientos, para dar cuenta de lo que hace la evaluación, que es dar
cuenta del estado de cosas de lo evaluado, del estado de cosas, dicho en términos muy generales y con referencia a ciertos criterios e indicadores que se seleccionan. Pero la evaluación también cambia el enfoque, adopta un sesgo particular en relación con los distintos propósitos que persigue. Cuando hablamos de exámenes en gran escala, de evaluación de sistemas, los diversos propósitos generalmente se concentran en uno principal: contribuir a definir políticas educativas, basadas sobre la medición ponderada de distintos factores que influyen en la marcha del sistema y en el aprendizaje de los alumnos. Son tareas básicas, entonces, determinar cuáles son los factores causales de la calidad y construir instrumentos que sean válidos para sustentar las interpretaciones de los datos obtenidos y que sirvan de fundamento a las políticas que se habrán de adoptar. Son antecedentes hoy los que encontramos publicados en numerosos trabajos de investigación, destinados algunos a estudiar las prácticas adoptadas en la construcción de exámenes en gran escala, empleados en la evaluación de sistemas nacionales de educación y de sistemas en donde encontramos comparaciones, por ejemplo, internacionales o regionales, de aspectos generales o de aspectos parciales de la evaluación. Otros trabajos se ocuparon de estudiar la relación entre los resultados de los exámenes, sus interpretaciones y las medidas de política educativa concertadas en consecuencia. Es decir, dados determinados datos, ciertos resultados, qué políticas se adoptaron en consecuencia, y en algunos casos se investigaron las relaciones que había entre ambos y los resultados de esas políticas para ver si habían mejorado los indicadores que se habían tomado como base. Por último, también encontramos trabajos que, apoyados en teoría y reflexión crítica acerca de las prácticas desarrolladas en estos campos, producen de manera normativa orientaciones, recomendaciones y nuevos marcos y modelos para dar mayor validez a resultados, interpretaciones y efectividad de las políticas. El instrumento de evaluación, entonces, es central en estos casos. Todo instrumento de evaluación está destinado a obtener información. Esa es su función. Esta información es relativa al instrumento empleado, es decir, que según sea el instrumento es que tendremos una clase de información u otra. Las decisiones que se toman en el proceso de construcción del instrumento definen su pertinencia, su validez, confiabilidad, practicidad y utilidad, es decir, los requisitos básicos que debe cumplir un instrumento de evaluación. Por esta razón, la construcción del instrumento es particularmente significativa. La construcción de exámenes en gran escala constituye un gran desafío, dada su especial complejidad, atento al sinnúmero de variables interrelacionadas que se deben tener en cuenta para obtener un instrumento de calidad que permita medir la calidad. La calidad del estado de cosas en uno de los aspectos del funcionamiento de la educación. Nos interesa entonces, porque el proceso de construcción de un examen en gran escala es tan enormemente delicado y complejo, nos interesa mirar cuáles son los supuestos que se emplean, sobre qué base es que estas decisiones de construcción se adoptan. En primer lugar, podemos decir que un primer supuesto de quienes construyen estos exámenes es que la evaluación debe estar alineada con un concepto de la calidad en la que se han definido taxativamente sus atributos. Es decir, que para construir un instrumento que mida la calidad tenemos que saber exactamente qué atributos nosotros le otorgamos a esto de calidad que vamos a evaluar. En segundo lugar, segundo supuesto, deben estar definidos previamente los propósitos de la evaluación. Por ejemplo, en general, como decía, se postula que servirán de base para la adopción de políticas destinadas a mejorar aspectos determinados considerados prioritarios en el funcionamiento del sistema. En tercer lugar, tercer supuesto, para evaluar la calidad de un sistema educativo es necesario emplear instrumentos de evaluación construidos ad hoc. Es decir, que no utilizamos las informaciones que ya tenemos, sino que en este caso lo que vamos a hacer es construir instrumentos cuya función es evaluar.
Estos instrumentos no solo son necesarios, sino que se considera que son suficientes. Las evidencias que se emplean para medir la calidad deben ser el resultado de mediciones cuantitativas indirectas, y veremos por qué. Esto también tiene que ver con la teoría de respuesta al ítem, que lo que hace es evaluar aspectos que son latentes. Toda medición en la evaluación en realidad siempre es indirecta, y en este caso hacemos una medición indirecta de los atributos que le otorgamos a la calidad de lo que estamos evaluando. Las evidencias que se emplean para medir la calidad deben ser el resultado de mediciones cuantitativas indirectas de los conocimientos declarativos de los alumnos, porque lo que se toma en estos exámenes es que el alumno diga qué es lo que sabe, que demuestre a través de esta declaración acerca de lo que él sabe, de lo que considera que son las respuestas correctas, va a ser el indicador de que efectivamente posee ciertos conocimientos y habilidades. Cuarto, los exámenes tienen validez de contenido porque están seleccionados sus ítems en atención a su generalizabilidad y representatividad respecto de los contenidos curriculares prescriptos en el nivel de escolaridad específico que se evalúa o en años anteriores, aprendidos en años anteriores de la escolaridad de los alumnos. Estoy diciendo cuáles son los supuestos sobre los cuales se construyen estos exámenes, después haremos algún comentario. Quinto, las respuestas que se obtienen en estos exámenes son significativas, consistentes, comparables, fundamentadas en conocimientos y habilidades, dan cuenta de los procesos en los que se ponen en juego conocimientos y habilidades importantes, generalizables y transferibles. De acuerdo con la teoría de respuesta al ítem, que es lo que generalmente subyace en muchas de las decisiones que se están tomando en la construcción de estos exámenes, esta teoría suele ser utilizada en la construcción si dos individuos presentan idéntico nivel respecto de un rasgo medido, en este caso, rasgos latentes de conocimiento o habilidad, que es lo que se está midiendo en los exámenes. Como vuelvo a decir, si dos individuos presentan idéntico nivel respecto de un rasgo medido, ambos tendrán igual probabilidad de dar la misma respuesta, independientemente de las diferencias que existan entre las poblaciones o los sistemas o las escuelas a las que pertenecen. Los exámenes deben estar, en sexto lugar, deben estar estandarizados. Para ello, los ítems que los componen y los niveles de dificultad se han diferenciado empíricamente durante el proceso de construcción mediante el procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en la administración sucesiva del proyecto de examen a muestras representativas de la población a evaluar, siempre tomando como referencia a los diseños curriculares prescriptos. Los baremos utilizados en el cómputo de los resultados se han determinado con el fin de asegurar la unificación de criterios en el cómputo. Es decir, que sea el mismo examen, que sea un examen uniforme, no implica que sea estandarizado, mucho de lo cual estamos escuchando como una gran confusión hoy, ¿no? En séptimo lugar, el formato elegido para el instrumento de evaluación debe responder el formato, el tipo de ítems que se toman, debe responder a criterios elevados de confiabilidad y objetividad, es decir, de exactitud, precisión, sensibilidad ante los cambios de magnitud de lo que mide, etc. Y además, estabilidad. La interpretación de los resultados facilita la comparabilidad de series de datos obtenidos diacrónicamente en sucesivos exámenes. Octavo, el formato elegido para la evaluación debe responder a criterios elevados de practicidad en lo que se refiere a administración a grupos muy numerosos y en cuanto a la facilidad de cómputo de los resultados. Noveno, el empleo de un formato adoptado por su practicidad en la administración en gran escala no afecta la validez de las conclusiones acerca de la calidad del sistema evaluado. Y décimo supuesto, la objetividad de las conclusiones, que es característica del tipo de formato elegido, del tipo de procesamiento de la información efectuado y de las interpretaciones de los resultados,
sirve de fundamento adecuado para la identificación de logros y déficits de la calidad del sistema y habilita legítimamente para la adopción de políticas públicas en educación. Hasta acá los supuestos que están en la base de la construcción de los exámenes en gran escala que suelen adoptarse para la evaluación del funcionamiento, de la calidad de los sistemas educativos. Sí. Respecto a estos supuestos, entiendo que es conveniente efectuar algunas consideraciones. Para valer como fundamento de decisiones de política educativa, la evaluación no debe limitarse solo a correlacionar factores. Correlacionar no es encontrar relaciones causales. No debe limitarse solo a correlacionar factores que se supone que impactan sobre los aprendizajes de los alumnos, sino que deben estar fundamentadas en teorías rigurosas acerca de las determinaciones causales que asocian factores escolares o no escolares con niveles y modalidades de aprendizaje. Las inferencias acerca de la existencia de relaciones causales entre mediciones específicas y los factores que han determinado los resultados son de baja probabilidad, porque tomadas aisladamente suponen que los restantes factores no inciden sobre aquel que es considerado en cada caso. La independencia de los factores no tiene correlato en la realidad. Los resultados obtenidos en exámenes en gran escala tienen mayor alcance en tanto lecturas globales del sistema que en realidad nos tendría que estar mostrando diagnósticos diferenciales acerca del impacto de aspectos específicos como causantes de efectos específicos. Como sostienen Butkowski y Delanger, ahora, 2016, refiriéndose a los alcances que se pueden dar a las conclusiones que surgen de los exámenes en gran escala, ellos dicen, las restricciones metodológicas, algunas de las cuales son imposibles de evitar en las mejores circunstancias, obligan a hacer interpretaciones más cuidadosas que afirmaciones estrictas o taxativas sobre relaciones causa-efecto. Por otra parte, la búsqueda de comparabilidad entre series, deseable sin duda, para estimar progresos y retrocesos, tiende a conservar en los exámenes formatos, criterios y modelos de procesamiento de la información que afianzan un modelo estructural que obstaculiza la instalación de políticas innovadoras y en lo relativo a la enseñanza y los contenidos curriculares impone modelos que, si son insalvables en exámenes en gran escala, nada ofrecen como referentes pedagógicos y didácticos. En cuanto a la validez de contenido, un riesgo que los exámenes deben siempre procurar lograr, un rasgo, el riesgo es no lograrlo, un rasgo que los exámenes deben siempre procurar lograr es menester reconocer que es imposible de plasmar una validez de contenido cuando el instrumento tiene una extensión acotada y un único formato de ítem. Requiere ineludiblemente extensión suficiente, variedad de formatos y atención a la diversidad de ritmos de respuesta de los alumnos. Nos preguntamos finalmente, ¿por qué no incluir dentro de los indicadores de la calidad del sistema, ya no exámenes ad hoc con el único fin de evaluar, sino actividades y productos de tareas llevadas a cabo en el marco del funcionamiento normal de las escuelas, tales como, menciono algunas, muestras de trabajos de los alumnos, ferias de ciencias, olimpiadas, concursos literarios, exposiciones de artes plásticas, coros y orquestas escolares, periódicos y publicaciones escolares, participación en eventos y proyectos comunitarios de extensión, participación en concursos nacionales e internacionales, en competencias deportivas, en trabajos de investigación y otros que nacen, se desarrollan o conviven con las actividades escolares. Nos preguntamos, por tanto, ¿la evaluación de la calidad del sistema solo puede hacerse mediante evaluaciones ad hoc? Ellas son necesarias, es imposible lograrlo, son necesarias, afirmo totalmente, son necesarias. Pero lo que quiero decir realmente es que no podemos ignorar que son necesarias, pero no son suficientes, no son suficientes. Deben ser apoyadas. Estos exámenes, esas clases de evaluaciones, tienen que ser transparentes, tienen que ser rigurosamente construidas, procesadas e interpretadas, deben darse a conocer y dar a conocer los resultados, pero sin sobreacentuar la significatividad de esos resultados, por cuanto son relativos al instrumento empleado.
pero sí son necesarias, no son suficientes para conocer la calidad del sistema y para adoptar políticas educativas. Gracias.